Para meditar en la palabra de Dios, que yo creo que todos estamos necesitados, ¿verdad? Decía el profesor Joel en cuanto a animarnos a los matrimonios, ¿verdad? ¿Hay algún matrimonio que esté ya bien, que no necesite de Dios avanzar, mejorar? Pues todos estamos necesitados, ¿verdad? Los matrimonios, pero también, ¿verdad? De manera personal, individual, ¿quién no necesita escuchar la palabra de Dios? Yo creo que es una de las cosas donde hay varios aspectos de nuestra vida con Dios que siempre van a poder mejorar, ¿verdad? Nunca va a haber como, ya cumplí, ¿verdad? o ya es suficiente de Dios. No, siempre nos vamos a quedar con esa expectativa de que Dios todavía puede hacer más en nuestra vida, de que hay áreas, aspectos en los que todavía podemos crecer y parecernos más a Jesús. Claro que todos necesitamos, y es a través pues de la palabra, ¿verdad? De poder meditar, de poder recibirla, de tener una relación con Dios, y la manera en la que Él se relaciona con nosotros es a través de su palabra, ¿verdad? Es la manera en la que Él nos habla, y debemos de exponernos a ella en todas las maneras, ¿verdad? Escuchándola, leyéndola, memorizándola, de tratar de exponernos a la palabra de Dios para que esta sea la que nos vaya moldeando, nos vaya transformando, nos vaya dirigiendo en todo momento. Así que vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder tener este tiempo, principalmente para poder adorarte. Necesitamos estar conscientes de que el propósito principal por el cual venimos siempre debe ser el poder honrarte, el poder adorarte juntos, el poder darte gracias. Y sí, Señor, no ignorando nuestras necesidades, dificultades, por las cuales también necesitamos tu ayuda, tu gracia, tu provisión, pero no necesitamos depender, Señor, de que todo esté bien, Señor, o de que algunas cosas no marchen bien para poder buscarte. Señor, hoy queremos enfocar la manera correcta en nuestra dinámica en la que nos acercamos a ti, Señor, y cada día, cada vez que vengamos, que esta sea la prioridad, el poder honrarte independientemente las circunstancias, Señor, no ignorándolas, pero sí poniéndote sobre de ellas, a ti como nuestro Dios, quien es digno de nuestra alabanza, quien es digno de nuestra devoción, quien es digno de ser adorado. Hoy estamos aquí, Señor, pero en esa misma actitud queremos tener un corazón para poder escucharte, Señor. También es parte de nuestra alabanza, de nuestra adoración, el poder escucharte con un corazón deseoso, Señor. Tú hablas en tu palabra que esta era la mejor parte que podemos escoger, Señor, cuando podemos poner nuestro corazón delante de ti, Señor, para escuchar lo que tú quieres hablarnos. Te damos gracias. Hoy nos disponemos con esa actitud. Cerramos la puerta a cualquier distracción, Señor, para que realmente seas tú quien hables lo que el día de hoy quieres hablar a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues quiero poder compartir, poder meditar el día de hoy algo que Dios puso en mi corazón el fin de semana, y ahorita van a darse cuenta un poquito por qué, pero en el mundo en el que vivimos está lleno de todo tipo de religiones, ¿verdad? Y hoy más que nunca ya no solamente religiones, ¿verdad? Porque ya la realidad que vivimos en una sociedad que inclusive ya no considera, ¿verdad?, a Dios en ningún sentido. Puede haber gran parte de nuestra sociedad que puede buscar propósito en cosas, en cualquier tipo de cosas, ¿no? O sea, ese es en la sociedad en la que vivimos.
hay creencias, ¿verdad? Hay filosofías, cada quien tiene su cosmovisión, ¿verdad? De la vida, y no alcanzaría el tiempo para hablar de todo lo que se enseña, de todo lo que se cree hoy en día, pero la Biblia puede resumir todo eso, ¿sí? Todo lo que hoy se plantea, ¿verdad? Todo lo que hoy el mundo busca. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice de esta manera: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, no por ser huecas no dejan de ser sutiles, ¿verdad? Y atractivas, pudiéramos decirlo así, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y las religiones hoy en día, ¿verdad? Si nos vamos a la parte espiritual, que seguramente hay filosofías y creencias que no creen en nada espiritual, pero si nos fuéramos en un sentido, ¿verdad? De las religiones, todas las religiones manejan esta parte de cómo lidiar con lo malo que pueda haber en el corazón del hombre, ¿sí? Con lo malo que hacemos. Todas las religiones lo tratan de diferentes maneras, pero todas tratan de poder cambiar eso, ¿verdad? Poder cambiar lo malo que podemos hacer por hacer cosas buenas. Y que las cosas buenas son las que nos puedan llevar al paraíso, o llevar, ¿verdad?, a tener una recompensa, o cierta recompensa. Y todas las religiones lo tratan de esta manera, ¿sí? Pero Dios trata el pecado de una manera muy distinta. De hecho, es el único que trata el pecado de esta manera, no como algo malo que de repente hacemos, sino lo trata como una condición del corazón del ser humano, ¿sí? Y todos los demás es como, bueno, empieza a cambiar, ¿verdad?, las cosas malas que haces, y si haces suficientes cosas buenas, pues te ganarás esa recompensa o te podrás ganar el cielo, ¿no? Y yo escuchaba una definición acerca del pecado, y es que esto me hizo pensar un poquito en esto. Dice: el pecado no es un mal hecho, es un mal estar, ¿sí? Me detuve para que no se entendiera mal, ¿verdad? No es un malestar, al final es lo mismo, pero es un mal estar, hablando acerca de una condición. El pecado no es un mal hecho, sino es un mal estar. Y cuando yo pensaba en esta frase, obviamente habla acerca de un mayor problema, ¿sí? Cuando hablamos acerca de una condición, no es lo mismo de repente tener una tos, ¿verdad? Una enfermedad, algo que sabemos que a lo mejor es temporal, a cuando hablamos ya de una condición. Es totalmente distinto, es algo mucho más grave, es realmente un problema cuando se habla acerca de una condición, ¿verdad? Y creo que en estas próximas ocasiones que me toque compartir, quiero tocar algunos temas que son fundamentales en nuestra vida con Dios, como es el pecado. Y ahí es la gravedad de esto. Y muchas veces nosotros lo vemos como un problemilla nada más, ¿verdad? Hay pues algo que de repente hago, pero no nos damos cuenta que realmente está atentando contra nuestra identidad y contra quienes somos, inclusive caminando con Dios, ahora nuestra identidad en Dios. Es lo que hace el pecado. Y a veces lo vemos como algo, pues, puedo lidiar con esto, pero no nos damos cuenta que es un verdadero problema, porque puede ser una condición. Y que sutilmente el versículo que hablamos acerca de algunas perspectivas habla acerca de ciertas sutilezas. Y cuando la Biblia habla acerca de estos rudimentos
del mundo, se refiere a todo lo que estábamos antes de conocer a Cristo, nuestra perspectiva, ¿verdad? Nuestras costumbres. De hecho, el versículo que leímos dice que las tradiciones, según las tradiciones de los hombres, ¿sí? Son las conclusiones obvias, simplistas, sencillas, que muchos de nosotros o que la gente tiene acerca de las cosas de la vida, ¿sí? Los rudimentos se traducen como los elementos más básicos, sencillos, burdos, tradiciones sin fundamento, pensamientos basados en conclusiones por lógica humana, pero no divina, ¿sí? Conclusiones y nosotros no estamos ajenos a pensar de esta manera, a que mucha de nuestra perspectiva nosotros lleguemos a esas conclusiones porque pues, se nos ocurrió, porque se nos parece lo más obvio, y que digamos, bueno, es que conclusiones, puedo mencionar algunas, pero es que yo nací así, ¿verdad? Y así me voy a morir, ¿verdad? Y son conclusiones como muy simplistas, pero que a veces detrás de eso hay toda una inclinación para vivir en cierto modo, no acercarnos al modo en el que Dios quiere que vivamos. Y todos nos enfrentamos a esas perspectivas, ¿sí? Nos enfrentamos a sacar nuestras propias conclusiones de lo que estamos enfrentando, por qué lo estamos enfrentando y cómo podemos enfrentarlo, ¿no? Pero sin que realmente sea Dios el que pueda dirigir nuestra vida. Y toda distorsión de hoy en día nos obliga como familia, como iglesia, a repasar y a profundizar sobre las verdades fundamentales que vienen en la palabra de Dios, ¿sí? Toda distorsión que hoy vivimos, estamos escuchando, y la verdad, yo estoy seguro que en lo que llevamos de estos días, algo debiste haber escuchado, algún video has de haber visto de alguien que dio su opinión de cómo se debe de vivir. Yo mismo, el día de hoy, me apareció, ¿verdad?, en un video a alguien que hablaba acerca de que vivieras el hoy, el presente, ¿verdad? No vivieras el pasado. No recuerdo bien cómo era, pero era algo así como que el pasado era triste y el futuro era angustiante, pero que por eso debíamos de vivir el presente, ¿verdad? Y que debemos estar felices el día de hoy. Entonces, la realidad es que todo el tiempo estamos expuestos a filosofías, a maneras de pensar, y toda esa distorsión de hoy en día nos obliga a que como familia, como iglesia, como hijos de Dios, podamos profundizar sobre las verdades más fundamentales de la palabra de Dios. Y esto me ha hecho pensar, inclusive, a quién realmente le predicaron el evangelio, ¿sí? Porque hablamos mucho acerca del evangelio, ¿verdad? Y cómo recibimos a Cristo y de lo que Cristo hizo. Pero cuando reflexiono en esto me doy cuenta que la mayoría de nosotros no se nos predicó el evangelio, ¿sí? Sino que se nos invitó a una reunión probablemente, ¿verdad? Y como que nos gustó, dijimos, bueno, está padre esta onda, ¿verdad? Qué padre, soy bien recibido, están hablando de Dios, pero me hizo pensar en que realmente muy poco se nos predicó el evangelio, ¿verdad? Y lo vamos descubriendo en la marcha, pero por eso a veces tenemos tantos conflictos, porque damos por hecho ciertas cosas, ¿verdad? De que entendimos qué significaba entregar nuestra vida a Dios, entendimos que éramos pecadores, ¿verdad? Aunque no nos sentíamos pecadores, yo tengo ese pensamiento que muchos de los cristianos, vamos a decirlo así, cuando entregaron sus vidas a Dios, realmente no se sintieron pecadores. Entonces, cuando vemos la Biblia, cuando habla acerca del evangelio, el pecado es algo fundamental en reconocer cuál era realmente nuestra condición. Y me doy cuenta que estamos muy desconectados de esto.
y damos por hecho este tema y muchos otros. Y el sábado pasado tuvimos aquí en la congregación un curso acerca de evangelismo. Por eso fue como que algo que me animó a poder retomar algunos temas fundamentales. Y hablando acerca del evangelismo, yo le decía a los voluntarios que estaban ahí, ¿verdad? De hecho, vamos a tener los próximos 3 sábados, vamos a estar evangelizando, compartir con otros de persona a persona. Vamos a estar aquí en el área donde están trabajando el desayunador, por si alguien quiere venir, ¿verdad? Todavía el próximo sábado vamos a tener ahí una retroalimentación y luego vamos a salir pues juntos, ¿verdad? A poder compartir, a poder evangelizar. Y yo hablaba acerca de esto, le decía, el evangelismo no es nuestro testimonio, ¿verdad? Muchas veces pensamos que evangelizar es, bueno, yo voy a compartir lo que Dios hizo en mi vida. Y es algo muy bueno, y es algo que puede ayudar y que puede preparar el corazón de una persona al ver lo que Dios hace, ¿verdad? En cambiar a veces una perspectiva, la vida de una persona. Pero eso no es el evangelio, no es el evangelismo, ¿sí? El evangelismo no es labor social, aunque claro que puede ayudar, ¿verdad? El mostrar. Yo digo que labor social para nosotros es solamente una manera de decir cuando mostramos el amor de Dios, ¿sí? Pero le podemos llamar labor social, ¿verdad? Pero en realidad estamos mostrando, estamos manifestando a través de ciertas obras, ¿verdad? El amor de Dios con otros, de que Dios les ama. Pero la labor social no es evangelismo. El evangelismo en su palabra fundamental es proclamar y compartir una buena noticia. El evangelio es compartir lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Dios por ti? ¿Qué fue lo que Dios hizo por mí? Dio a su Hijo para morir en una cruz por nuestros pecados y tener perdón y vida eterna. Y el sábado Enrique me pasó algunos puntos que me dijo, ¿cómo te parece si compartes esto en cuanto al evangelismo? Y dije, lo voy a revisar. Lo revisé y me pareció muy bueno para poder ponerlos como fundamentos en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Y en dónde murió Jesús? En una cruz. Y la cruz es un símbolo de sacrificio por nosotros. Y se me hizo interesante pensar en esto porque cuando vemos la vida de Jesús hay un momento, y que a lo mejor muchos hemos escuchado, que Satanás tienta a Jesús. Y lo que hace básicamente es ofrecerle la gloria, es ofrecerle la corona, es ofrecerle la exaltación, pero sin la cruz. Entonces para el enemigo, para el diablo era muy importante, bien, no lo entendía en el momento, pero como que no andaba muy lejos, tratando de evitar que Jesús fuera a la cruz. Ahí en Mateo capítulo 4 versículo 8 dice de esta manera: otra vez le llevó el diablo, hablando acerca de Jesús, llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Pero básicamente cuando tú revisas esto, era como... Imagínate qué hubiera pasado si Jesús no hubiera ido a la cruz, ¿sí? O sea, yo creo que la humanidad ya no existiría, ¿no? De verdad. Pero ¿qué hubiera pasado? Imagínate todo lo que conocemos, o sea, nosotros principalmente que no somos judíos, etcétera. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si no hubiera Jesús pasado por la cruz? Ahora, el diablo no pudo evitar que Jesús fuera a la cruz, ¿sí? Pero sí puede evitar que tú y yo conozcamos la realidad, el propósito, el poder de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y
quiero compartirte algunas cosas importantes acerca de lo que hicimos y de lo que se debe significar entregar nuestra vida a Dios. Yo les compartí el sábado que uno de los principales principios o verdades es que Dios nos ama y tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese primer principio? Dios me ama y tiene un propósito para mi vida. Y no debemos de decirlo solamente de manera superficial. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Para qué dio a su único Hijo? Ahí está el propósito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito, ¿sí? El propósito principal de Dios para ti y para mí es que tengamos vida eterna, ¿sí? Y está sobre de cualquier otra cosa, sobre de cualquier proyecto, sobre de cualquier sueño, sobre de cualquier meta que tengas. El propósito de Dios es que tú y yo tengamos vida eterna. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un propósito, que tengamos vida abundante. Pero si ese es el propósito de Dios, ¿sí? Que podamos conocer su amor y que podamos tener vida eterna y una vida abundante, ¿por qué la mayoría de las personas no están experimentando esta vida abundante? Y ahí es donde estamos entrando en lo que es el Evangelio. El hombre ha pecado. Di conmigo, el hombre ha pecado. Hemos pecado. Y el pecado nos separa de Dios. No sé si alguien ha escuchado, ¿verdad?, esta parte. ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué hay tanta sufrimiento en el mundo? Bueno, pues ese no era el plan de Dios. Sí. Ese no era el plan de Dios. Dios sí nos ama, Dios sí es un Dios bueno, pero nuestra condición es que hemos pecado y el pecado nos ha separado de Dios. Y en Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esta parte de que el pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos, estamos separados. Yo aquí quiero hacer un paréntesis, y fue algo que me valió la pena volver a mencionar de lo que compartí el sábado. Es que no hay ninguna sola persona en esta tierra. Di conmigo, no hay ninguna sola persona en esta tierra que conozca o que se sepa estar separado de Dios totalmente. No existe. No existe ninguna persona que realmente se sepa o se sienta separado de Dios totalmente. Porque aunque el pecado ya nos ha condenado, la realidad es que mientras estemos en esta tierra, todo ser humano disfruta de algo de Dios. Es el creador del universo, sostiene todas las cosas. Imagínate que de repente Dios se fuera. ¿Tú qué crees que pasaría? Que dejara el mundo, que dejara nuestro universo, pongámoslo así. Pues se acaba todo. Porque precisamente quien sostiene todas las cosas es Dios. Dice la palabra que todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre, ¿sí? Todo. Y no lo alcanzamos a entender. Pero hay personas
que a lo mejor no están caminando con Dios, que a lo mejor no han reconocido su pecado, pero aún pueden seguir disfrutando de cierta bondad, aún pueden disfrutar ciertos aspectos, ¿verdad? Cierta belleza, digámoslo así, de la naturaleza, pueden admirar cierta belleza en la familia, en los hijos, porque aún Dios da esa gracia. Aún Dios permite, dice su palabra, que Él salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Entonces no hay nadie en la tierra que realmente esté experimentando vivir lejos de Dios. O sea, en ese sentido, ¿sí? De que Dios realmente se haya apartado. O sea, nuestras vidas pueden estar lejos de Dios, nuestros corazones pueden estar lejos de Dios, pero aún la misma palabra dice que la presencia de Dios está en todo lugar. Es omnipresente. Aún ahí, decía el salmista, si me fuera a lo más lejos, ¿verdad? Ahí estás tú. Y si me fuera al otro extremo, ahí también estás tú. Si me escondiera, si te diera la espalda, al mismo tiempo estás del otro lado, ¿sí me explico? O sea, ¿a dónde huiré de tu presencia? Entonces, este tema de estar separados, no lo alcanzamos a entender, porque en realidad nunca lo hemos experimentado. Aun cuando tú no le habías entregado tu vida a Cristo y que a lo mejor tu vida estaba lejos de Dios, aún en ese momento estabas experimentando de la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso muchas veces no nos sentimos mal, porque vivimos en un mundo que Dios creó para revelarse a nosotros. La creación habla, dice la Biblia que la misma creación habla acerca de la gloria de Dios, de tal manera que no tenemos excusa. Si tú miras al cielo, si tú vas a un lugar, si tú ves el mar, si tú ves la luna, si tú ves las estrellas, la misma creación está proclamando acerca de Dios como nuestro creador. Pero ahora imagínate esto: vivir separados de Dios. Y precisamente este es el evangelio, que tú y yo, por causa de nuestro pecado, por no reconocer a Dios en nuestra vida, nuestro destino era vivir apartados de Dios, pero ahora sí, apartados. Imagínate en una condición donde no haya esperanza. Imagínate una condición donde no haya amor, donde el momento más oscuro de tu vida, de mayor soledad, no se compara a una vida separada de Dios. Imagínate donde no hay vida, propósito, donde no existe nada. Ese era nuestro destino. De hecho, cuando Jesús, quien es el que más habla acerca del infierno, cuando Él habla acerca del infierno, la condenación la confesión con la que Él termina, ¿verdad? Condenando a aquel que va a vivir de esa manera es: apartados de mí. O sea, esa es la condenación. Y la Biblia habla acerca de ciertos aspectos, ¿verdad? Dice que el lago de fuego y de oscuridad. Y yo escuchaba a un comentarista que hablaba de que estos solamente son símbolos, porque pues obviamente no vamos a tener cuerpo, nuestros cuerpos se van a acabar aquí, y por lo tanto el fuego no está hablando de algo literal, porque pues el fuego ya no nos va a quemar, no tenemos cuerpo, sí. Pero dice, aunque solamente sean símbolos, realmente va a ser más terrible, ¿sí? Usa estas palabras, estos símbolos para darnos una idea, pero realmente va a ser más terrible. Y habla acerca del fuego, habla acerca de que consume, ¿sí? Imagínate el que ya no haya nada bueno. ¿Te puedes imaginar la situación
la posición, la condición de una persona sin nada bueno? O sea, sin nada bueno. Hoy en día dice la palabra que Dios ha dado dones a todos. Sí. Ha dado dones, regalos, cosas buenas a todos. Aún la persona más mala que tú pudieras ver tiene cosas que Dios le dio. Tiene cosas buenas que Dios le dio. Pero imagínate a alguien sin nada bueno. O sea, no sé si nos imaginamos la condición en la que tú y yo podemos terminar, o en la que una persona puede terminar. Por eso el interés de Dios, el interés del Hijo de poder hacer algo. Porque imagínate, si tú amas a alguien, no querrás evitarle algo así. Ahora, nos amó tanto que hizo lo único que tenía, que se podía hacer. ¿Sí? Esta parte, ¿verdad?, del pecado, de nuestra condición, de estar separados, de no experimentar, de no poder conocer ni experimentar el amor ni el plan de Dios para nuestra vida por la condición del pecado, es importante en nuestra comprensión de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sí? De que no es solamente una cosita mala, de que el pecado y el infierno no es como un cuentecillo ahí de hecho, les leía les compartí algo que un escritor hizo varios libros, hablaba acerca del infierno y decía que el infierno al principio parece una pequeña broma, ¿verdad? Ahí, pero que entre más se va acercando, en vez de escucharse como una pequeña risa, empieza a sentirse como una carcajada, hasta que lo escuchamos como un crujir de dientes. Es como, y dice, hasta que es demasiado tarde. A mí me impactó lo que él escribía, ¿verdad? Y esa es una realidad. Y el evangelio es esto: que Dios nos ama, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero que aún una vida abundante, pero que el pecado nos aparta y nos separa, y mientras lo sigamos practicando va a separarnos del propósito de Dios. Pero la buena noticia, porque el evangelio comienza con esa mala noticia de que éramos pecadores, de que teníamos un destino de vivir apartados por Dios. Pero el evangelio, la buena noticia es que Jesucristo hizo lo único que se podía hacer para salvarnos. El único que podía salvarnos era Él. Y hizo lo que tenía que hacer para que pudiéramos entonces sí conocer el amor de Dios y experimentar el amor de Dios y el plan de Dios para nuestra vida. Y Él murió en nuestro lugar. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces somos flojitos para meditar en la palabra de Dios. Por eso a veces tiene poco impacto en nuestra vida, y más en el contexto en el que vivimos, donde queremos todo rápido, todo ya así. Si yo leo algo, dice Paco, me da risa porque me dice, pregúntale a tu tía, ¿verdad? Le digo, ¿cuál tía? Pero así le dice a la IA, pregúntale a tu tía. Y estoy bien acostumbrado, ¿verdad? Pues aquí, pero tenemos que detenernos. Y algo que me hizo pues abrazar esta porción de una manera diferente es que dice aquí en que aún siendo pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es una de las diferencias de todas las religiones, en que todas tú tienes que hacer algo, en que primero tú tienes que ser bueno. Pero Jesús hizo algo totalmente diferente, aún siendo pecadores, cuando no lo merecíamos.
cuando teníamos otra perspectiva, cuando vivíamos apartados de Dios, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso muestra su amor, en que aún siendo pecadores. Y esto debe de darnos entrada al propósito de Dios, en que no va a ser en nuestras fuerzas, que no va a ser en nuestras capacidades. Y esto debe de marcar toda nuestra vida con Dios, en que no ha sido por nuestras obras, en que inclusive no necesitas hacer nada, no necesitas más que reconocer y creer en lo que Jesús hizo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Dice 1 Corintios 15:3, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice que apareció ahí a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 personas. Resucitó. Tú y yo en algún momento les compartí a los jóvenes, ¿en qué creemos? ¿Creemos en que Cristo murió? Sí, pero no solamente es que Cristo murió, creemos en que Él era el Hijo de Dios. Estaba en el cielo y que vino a esta tierra porque nosotros no podíamos ir. No se conformó a su posición, sino que vino a esta tierra y tomó un cuerpo débil como el de nosotros. Se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que tomó la forma de siervo, obediente. Y nadie le quitó su vida, Él mismo la entregó. No lo mataron, ¿sí? Él entregó su vida. Él dijo, yo doy mi vida, ¿sí? Y murió, pero no solamente murió, resucitó. Y no creemos solamente que Él resucitó, sino ahora creemos que Él está a la diestra del Padre. Pues no solamente creemos en que Cristo murió, creemos en mucho más que eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Dios, pero ahora quiero que pienses en esto, ¿sí? Jesús, en quien no había pecado. ¿Y qué quiere decir que no había pecado? Que era muy bueno, que era extremadamente bueno, extremadamente amoroso, vamos a ponerlo así, extremadamente lindo, extremadamente buena persona. Déjame decirte qué es lo que quiere decir que no había pecado. Que no había ninguna separación entre Él y Dios. O sea, no hay ninguna otra persona. Vuelvo a lo mismo, sí, pero hasta el otro lado, ¿verdad? No existe ninguna sola persona que esté totalmente separada de Dios en esta tierra. Pero Jesús es el hombre en esta tierra que ha estado en perfecta relación con Dios, ninguna separación. Y no hay ningún hombre en esta tierra que haya tenido ese tipo de relación con Dios. No hay nadie, porque todos en algún punto fallamos. Entonces no hay nadie que esté en perfecta relación con Dios. Ahora, quiero que entendamos esto. Jesús, el Hijo, tiene una relación con el Padre. Y esa relación no tiene principio. ¿No tiene qué? No tiene principio. O sea, piensa en la persona más íntima que tienes, la persona más cercana. Multiplica esa relación íntima y cercana por 1000, ¿sí? O sea, imagínate una relación tan íntima, tan perfecta y tan cercana que el Padre y el Hijo tenían. Nunca se habían separado.
nunca había habido una separación. Pero dice que Él fue a la cruz y tomó nuestro pecado. No sé si te imaginas qué es lo que significó para el Hijo eso y para el Padre. O sea, no lo alcanzamos a entender. No alcanzamos a entender qué es lo que se siente perder una relación tan perfecta. De hecho, si tú ves las palabras de Jesús cuando va a la cruz, ¿qué es lo que dice? Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, no está hablando de un abandono no se compara a ningún abandono, ¿sí? No se compara a ninguna lejanía que conozcamos nosotros. O sea, imagínate, Jesús tomó nuestro lugar y hubo total separación del Padre. Jesús experimentó total separación, la que tú y yo merecíamos. Jesús la experimentó. Ahora, no, por eso la muerte de Jesús no se puede comparar con ninguna otra muerte. Porque muchos dicen, bueno, es que muchos han muerto, han dado sus vidas por otros. Sí, pero no todos eran Dios. No todos perdieron una relación y privilegios que tenía Jesús. O sea, nadie entregó lo que Jesús realmente entregó. Ni la persona más buena, ni la persona más linda, ni la persona que haya dado su vida por un hijo, por un pueblo, por lo que tú quieras. Nadie ha podido entregar lo que Jesús entregó. Por eso no hay ninguna muerte, ahora no solamente muerte, sino ahora una resurrección más trascendente que la de Jesús, más impactante que la de Jesús. Pero estamos claros por nuestro contexto cultural, estamos acostumbrados a escuchar la historia de Jesús, crecimos con ella. Ahora que yo tengo a mi hija, pues ella ve en la tele, ¿verdad?, historias de Jesús. Y hace apenas unos meses fuimos a la farmacia y recuerdo que estaba viendo hacia una esquina de la farmacia y me dice, quiero ver a Jesús. Y yo, ay, ¿cómo que quieres ver a Jesús? y volteo y había una imagen ahí en la farmacia. Y yo dije, ¿cómo es que ella identifica que se supone que ese es Jesús, no? Qué increíble se me hizo. Pero crecemos tan acostumbrados, ¿verdad?, a esto que realmente no entendemos, no nos damos cuenta de lo que realmente Jesús hizo, lo que representa su muerte, lo que representa la cruz. Por eso a veces como que decimos, esa historia ya me la sé, ¿no? Y cuando cantamos, por eso es importante meditar y profundizar, porque aun cuando cantamos, claro que el entendimiento, ¿verdad?, de lo que Él hizo, nos puede hacer manifestar con mayor gracia, con mayor entendimiento, con mayor convicción, cuando podemos decir gracias por tu amor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Claro que cuando nos toca compartir con alguien más, lo podemos hacer con mayor convicción, ¿sí? Pero a veces batallamos para inclusive compartir con otros, con nuestros propios hijos. Y digo, ¿cuánto hubiera querido que yo de chico alguien me explicara, ¿verdad?, todo esto? Pero que inclusive tú le puedes explicar a alguien más, no necesariamente a alguien que no cree en Dios, inclusive a un creyente, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Número 4, debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Para poder experimentar ese amor, esa vida abundante y esa vida eterna, tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Compartía el sábado con los voluntarios
porque siempre que leo este versículo me acuerdo de una anécdota de mi papá. Y a mi papá una vez un doctor le dijo que quería hacerles, le preguntó que si él era pastor. Le dice, sí, estábamos pastoreando allá en otra ciudad. Y este doctor le dijo, bueno, pues quiero hacerle unas preguntas, tengo algunas dudas. Y mi papá, cuando platica eso, dice que él se puso muy nervioso. Él dijo, es un doctor, ¿sí? Imagínate las preguntas que me va a hacer, a lo mejor. Y él como que estaba nervioso a ver qué preguntas le iba a hacer, ¿no? Y el doctor, la primera pregunta que le hace es esta. Le dice, ¿es verdad que todos somos hijos de Dios? Dice mi papá, me encanta esto porque cuando explica esto, dice, cuando escuché esa pregunta dije, esa la tengo aquí, ¿verdad? Facilita, ¿no? Y le dice, no todos somos hijos de Dios. Y el doctor le dijo como enojado, entonces, ¿de quién somos hijos, no? Así como dando por hecho. Le dice, mire, la palabra nos enseña que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. La palabra dice, y recuerdo este versículo, que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Así que recibimos a Cristo mediante la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que recibimos a Cristo por medio de la fe, por medio de creer en todo lo que Él hizo y en todo lo que Él es. No solamente, mira, la manera en la que tú creas es la manera en la que va a impactar el evangelio en tu vida. Si tú crees en Cristo solamente porque murió, creo que nos va a faltar mucho más. Sí. Tú crees que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora no solamente creemos que murió, creemos que resucitó, pero también creemos que yo merecía ese pecado, yo merecía ese castigo, ¿sí? Y eso puede ir impactando nuestra vida. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Qué promesa y qué palabra. Y tú y yo podemos arrojar esa palabra a cada corazón, ¿sí? Si tú abres hoy la puerta de tu corazón a Él, Él puede entrar en tu vida. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no, que Él lo dice. Él puede entrar en tu vida. Él puede cambiar tu destino. Y eso es lo que nos lleva a poder entrar en el reino de Dios. Ahora, el evangelio, quiero ir terminando con esto. El evangelio que se nos ha compartido no solamente es una puerta por la que entramos, sino nos marca un camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que muchos de nosotros, el problema es que solamente entramos, ¿sí? Solamente entramos, pero ahora no dejamos que el evangelio nos dé ese camino. Y muchas veces nos quedamos solamente, pues ya le abrí la puerta. Pero no dejamos que Dios siga actuando en la vida de cada uno de nosotros. Algunos viven con una perspectiva truncada o parcial del evangelio. Esta palabra truncada muchos la conocemos, ¿verdad? Vemos el evangelio solamente como la puerta, la manera de entrar al reino de Dios. Pero el evangelio es mucho más que eso. No es únicamente la puerta, sino también el camino por el cual debemos andar
todos los días de nuestra vida. Y cada día tú y yo debemos acercarnos al Padre a través de ese sacrificio. En muchas ocasiones, la historia de la iglesia perdió el enfoque en el evangelio por aferrarse demasiado a las tradiciones, a las costumbres del pasado. Oye, el versículo con el que nos introdujimos decía eso, ¿no? Las tradiciones humanas, los rudimentos del mundo. Y nosotros que, yo decía, pues muchos de nosotros crecimos, a lo mejor no en una iglesia cristiana, pero sí en una religión. ¿Sí? La mayoría, algunos hasta monaguillos, ¿verdad? Que en el coro y que ahí andaban. Por ahí me han enseñado algunas fotos, ¿verdad? ¿No? Pero muchos de nosotros crecimos en esas tradiciones. Y a lo mejor aún como en la iglesia hemos caído en costumbres del pasado. Y tenemos la tendencia hacia la rutina. Aún estando caminando con Dios, tenemos la tendencia a la rutina. Si no somos cuidadosos, tú y yo podemos creer que seguimos a Cristo cuando en realidad estamos detrás de costumbres y enseñanzas de otras personas. Tú y yo podemos hoy mismo estar viviendo una religión, estar viviendo solamente una costumbre, y eso desgasta. Aparte, a todos los que llevamos algún tiempo en la fe, en nuestro caminar con Dios, en la vida cristiana, sabemos que esta vida con Dios tiene sus dificultades. La Biblia nos anima a vivir de una manera diferente, nos anima a vivir en santidad, pero esto no siempre es fácil de cumplir por nuestras debilidades. ¿Quién no ha experimentado eso? Y más si llevamos años. Si somos sinceros, no podemos pasar mucho tiempo sin cumplir claramente algún mandamiento de Dios o de su palabra. Y eso se puede inclusive convertir en un peso difícil de sobrellevar. Sin embargo, no debemos de vivir en nuestras propias fuerzas, ni ceder a la tradición, a ser personas moralistas, sino recordar las palabras de Jesús. Mateo capítulo 11 versículo 30 dice: mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pero siempre y cuando vayamos a Él, porque Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados, trabajar. Pero dice: vengan a mí. Si no vas a Él, si tú llevas esta vida religiosa, moralista, va a ser muy desgastante. Aun cuando tenemos una perspectiva correcta, a veces se vuelve complicado en algún momento. Tú y yo debemos de aprender a ir a Jesús para que renueve y avive nuestro corazón. Es cierto que la vida cristiana tiene sus luchas y desafíos, pero Cristo nos llama a descansar y a reposar nuestra alma en Él. Aún con el pecado, los líderes religiosos que vienen en la Biblia querían cumplir la ley sin Cristo y exigían a los demás hacer lo mismo. Y Jesús mismo dice que ponían cargas pesadas, imposibles de soportar, quitando el descanso y la paz. Y muchas veces nosotros caemos en el mismo error cuando queremos vivir la vida sin Cristo. Solo terminamos desgastados o desgastando a nuestros hermanos en la fe, ¿verdad?
Pero conocer al Padre en Cristo nos da la facultad para ir con todo nuestro cansancio delante de Él y encontrar reposo en el Evangelio. Meditar en las verdades de Dios, por cómo nos amó Dios, cómo murió por nosotros, y que eso pueda sigue alcanzándonos el día de hoy. Nos ayuda a seguir avanzando, a seguir perseverando. Así que debemos esforzarnos por no ser arrastrados por la religiosidad. Cuando tú sientes que como que no tiene sentido, es momento de ir a Dios. Cuando tú sientes como que no vale la pena, ha llegado el momento que vayas a Dios para poder mantener nuestro enfoque en el cielo y no en nosotros mismos, no en lo que hacen los demás, porque así no vamos a lograr llegar a ningún lado. Acudamos a Cristo cada día para alinear nuestros corazones a la voluntad de Dios, porque la única manera de vivir una vida verdaderamente cristiana precisamente es con Cristo. Es con Cristo. Y tú y yo somos especialistas en sobrepensar las cosas, en tratar de solucionar las cosas nosotros, no realmente ir a Dios. Pero hoy Dios nos anima a poder ver su amor, a poder ver lo que Él hizo por nosotros, que podamos tener nuestra mirada bien puesta en lo que Él hizo. Tú y yo tenemos vida eterna. Sí. Tú y yo tenemos vida eterna. Y Dios tiene una vida abundante. ¿Por qué no te pones de pie? Y hoy le decimos a Dios gracias. Y yo sé que una palabra como esta no es suficiente para alcanzar a comprender el amor de Dios, a conocer el amor de Dios. Necesitamos ir a Él. Pero algo que puede ayudar es entender esto, y que cuando tú te acerques a Dios puedas ver esto, puedas tener presente esto en tu corazón y comiences a decir gracias por lo que tú hiciste, y empieces a confesar con tu boca lo que crees que Dios hizo a través de su palabra, lo que Él nos dejó. Así que ¿por qué no levantas tus manos y hoy comenzamos de esa manera? Y comienzas tú a decirle con tus propias palabras: Señor, yo te doy gracias. Gracias por este amor, Señor, tan perfecto. Este amor tan bueno con el que tú me amas. Yo sé que hoy en día, Señor, hay tantas cosas que quieren apartar mi corazón de este amor, que a lo mejor en ciertos momentos de mi vida comencé a experimentarlo, comencé a abrazarlo, pero hay una lucha, Señor, por nuestra manera de vivir, por las filosofías, por las cosas que escuchamos, que es una realidad. Nos apartan, Señor, nos apartan de poder experimentar tu amor. El mejor regalo, Señor. ¿Qué palabras puedo usar para describir lo que tú hiciste? Regalo, Señor. No solamente un regalo, el mejor regalo de todos. Y lo diste aun cuando yo era pecador. Diste esto para mí, aun cuando yo era pecador.
No es que ahora lo merezca más, Señor. No podemos ganárnoslo. Hoy en día, Señor, no lo merezco más. Y eso lo hace todavía más maravilloso. Que aún ante mis errores, aún ante mis debilidades, aún ante mis fracasos, tú no quitas este regalo, Señor. Tú no apartas. Sino que lo sigues teniendo ahí para nosotros, para hablarnos, para transformarnos. Oh Espíritu Santo, que alumbre el Evangelio, tu Evangelio, nuestros corazones. Ayúdanos en estos días a estar meditando, Señor. Estar sensibles a esta verdad, Señor. La verdad más fundamental de la palabra, Señor. Que nos amaste, Señor. No porque éramos buenos, sino porque tú eres bueno. Ayúdanos a quitarnos del centro, Señor. Nuestra perspectiva muchas veces tan egoísta por esta vida. Ayúdanos, Señor, a que esto pueda impactar todo lo que somos, Señor. Todo lo que somos, Señor. Y que podamos confesar que tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres mi Señor. Te pertenece mi vida. Te pertenece mi vida, Señor. Gracias por darme verdadera libertad. Libertad, Señor, del pecado. Libertad del temor. Libertad, Señor, de la enfermedad. No hay nada, Señor. No hay nada que pueda robar el gozo, la enfermedad, la muerte, Señor. No pueden quitar esto que tú nos has dado. No pueden quitar, no puede triunfar, Señor, el pecado. No puede triunfar la enfermedad. No puede triunfar, Señor, el temor que tú has vencido. Tú has vencido, Señor, y ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra fe. Lo que tú hiciste. En lo que tú hiciste, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta realidad. Tu palabra, Señor. Y aún poder compartir con otros, porque es a lo que tú nos has llamado, Señor. Prepara nuestros corazones para lo que tú quieres hacer. Prepara nuestros corazones para lo que tú quieres hacer, Señor. Prepara nuestros corazones para lo que tú quieres hacer. Que estemos listos, estemos prestos, Señor, para tener una relación cada vez más cercana, Señor. Ser como Cristo, Señor, cada vez más. Donde cada vez mi relación contigo es más real, más íntima, más genuina, más constante, Señor, más profunda. Donde pueda realmente conocerte. Donde realmente pueda conocerte, Señor. Y porque te conozco, eso pueda dirigir mi vida, Señor. Eso pueda impactar mi vida, mi carácter, mis decisiones, mis hábitos, mis afectos. Todo, Señor, todo se ha transformado en quién eres tú.
Gracias, Señor. Ayúdanos en tu gracia. Ayúdanos en tu gracia a poder estar delante de ti, para no caer, Señor, en algo, en un desgaste religioso, sino que realmente podamos tener una relación genuina contigo. Gracias te damos. Sigue obrando en cada uno de los que estamos aquí. Todos estamos caminando contigo. Queremos caminar cada vez más conscientes de lo que tú estás haciendo. Ayúdanos, dale la gracia a cada hombre, a cada mujer, para poder vencer toda oposición, todo aquello que pueda estorbar, Señor, en nuestra relación contigo, para poder ser libres, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú nos ayudas. Gracias te damos. Amén y amén. Puedes dar un aplauso a Dios. Sí. Algo con lo que me quedo es: el pecado es un mal estar. Jesús siempre vivió en bienestar, porque nunca se separó del Padre. Y el único día que se separó del Padre, ese día catastrófico, ese día de desesperación, fue porque el Padre cargó tu pecado y el mío sobre Él. Y todo el pecado del mundo hizo separación. El Padre volteó el rostro. Volteó el rostro. Porque Él no podía ver el pecado. Y ahí es cuando entendemos que la serpiente de bronce era símbolo de Satanás y el bronce era símbolo del pecado. Es cuando dice la Escritura: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue hecho maldición por nosotros. Maldición. Dios maldijo el pecado. Jesús no solamente cargó el pecado, Él se convirtió en pecado por amor a nosotros. Está fuerte eso, muy fuerte, lo que acabamos de escuchar. Necesitamos meditarlo. No solo toda esta semana. Tenemos tarea para mucho tiempo. Padre, te agradecemos tu palabra. El que hoy nos hayas confrontado con algo que a veces consideramos ligero, como es el pecado, como es faltarte a ti, Señor. Gracias, porque de ti nunca vamos a escuchar falsedades. De ti vamos a escuchar la verdad, lo que nos confronta. Y nos confronta porque tú quieres que seamos mejores, que no solamente seamos dignos delante de ti, sino que
un día se diga de nosotros, como se dijo de muchos otros, que la tierra no era digna de recibirnos. A eso quieres que lleguemos, Señor. A eso quieres que aspiremos. Y te agradecemos tu palabra hoy, Señor, que nos lleva a eso. Gracias, Padre. Gracias. Bendecimos a tu mensajero, Señor. Bendecimos su familia, Vivi, a Eliana, a él, Señor. Hablamos tu bendición, tu revelación a su corazón cada día, unción fresca y revelación fresca cada día, para que podamos ser instruidos y caminar en tu gracia, en tu misericordia, en tu santidad, que es lo que pides de nosotros. Gracias. Bendícelos. Bendice su casa, su provisión, el trabajo de sus manos. Que todo aquello en lo que pongan su mano sea bendecido, prosperado, sea abundado, Señor. Y ayúdanos a nosotros a ser obedientes, a ser colaboradores, a cooperar con la obra tuya encargada en las manos de ellos, y ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, para honrarte y para servirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé que irás con nosotros, porque tú eres así. Tú eres con nosotros y tus ángeles alrededor de nosotros, ahora que regresemos a nuestras casas. Cuida el descanso y el sueño de tu pueblo, Señor. Y que tú puedas, aún en las noches, Señor, revelarte y trabajar en el corazón, en el espíritu de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Actúa también en el alma, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad, en el cuerpo, Señor, de cada uno, para que podamos, Señor, tener una vida que esté dispuesta para adorarte y seguirte y bendecirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por haber estado aquí, haber tenido el privilegio de estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues no se nos olvide que tenemos reunión el domingo, ¿verdad? El domingo tenemos nuestra reunión, no se le olvide. Si recibe familiares, tráigaselos. No los deje sin la bendición de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Compártalo, ¿sí? Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo con la ayuda de Dios.